Bienvenidos a esta videotutoría número 7 del capítulo 4 de circunferencia. Los contenidos que vamos a desarrollar, bueno, algunas nociones básicas, entre ellas la definición de circunferencia, la diferencia entre circunferencia y círculo. Por ahí vamos a estar hablando de estos conceptos: semicircunferencia, diámetro, centro, radio, cuerda, arcos. Luego hablaremos de posiciones relativas de las circunferencias coplanares, ángulos en la circunferencia, teoremas relacionados con la circunferencia y sus elementos, y terminaremos con cuadriláteros circunscritos e inscritos a una circunferencia. A modo de introducción, bueno, la circunferencia es un elemento geométrico que siempre ha estado presente en la vida del ser humano y ha sido utilizado desde la invención de la rueda hasta nuestros días. La carreta fue el principal medio de transporte utilizado por nuestros antepasados para transportar el café, el banano y el cacao. Todos estos productos fueron importantes para el modelo agroexportador del país. La carreta más grande del mundo se encuentra en Sarchí, en Alajuela, Costa Rica. Y es una de las principales atracciones turísticas que hay en la región. Esta pesa aproximadamente 2,5 toneladas. Las ruedas miden 3 metros de diámetro. Ahí podemos ver en la fotografía, ¿verdad? Inclusive, si la comparamos con una persona, el timón es de 14 metros de largo y el bastidor de 3,5 metros de largo. De igual manera, la circunferencia es un elemento importante que utilizaban los ingenieros y los arquitectos de la antigua Grecia en sus construcciones, principalmente en los templos y en los teatros al aire libre. Por otro lado, en las cúpulas de las grandes catedrales medievales siempre es posible ver la presencia de círculos y de circunferencias. Ahí tenemos una fotografía que muestra esto. También en la naturaleza se encuentra la circunferencia, por ejemplo, en el anillo que forma el Sol, en los eclipses, que estos son pues un círculo, algunos lagos tienen forma circular y hasta en las galaxias esta enigmática figura está presente, como lo podemos observar en estas imágenes. Empezaremos por la diferencia entre círculo y circunferencia. Definiremos a la circunferencia como el conjunto de puntos del plano que equidistan, o sea, que están a la misma distancia de un punto fijo que se llama centro, como lo ven por acá. La circunferencia por lo general se representa con esta letra C y el centro por lo general es la letra O. El radio casi siempre pues utilizamos la letra R. Acá está la figura. Vean que la circunferencia es como este borde que tenemos de color rojo. Pero si yo tengo un conjunto de puntos del plano que están situados a una distancia menor o igual al radio, ¿verdad? Y todos estos puntitos que están acá, si yo hago muchos puntitos, se va rellenando la circunferencia y se va convirtiendo ese relleno en un círculo. Y entonces podemos decir que el círculo pues es esto que está en color verde junto con la circunferencia, que es ese arco en color rojo. Y en esta figura pues podemos identificar ese círculo con centro O y también radio R. Casi siempre se denota así: O como centro, una rayita vertical y radio R. Dentro de las nociones básicas, ya dijimos la circunferencia, ¿verdad? Lo único extra que podemos decir es que mide 360 grados, que si yo la divido en dos partes, cada parte mediría 180 grados. Más adelante veremos que eso se llama semicircunferencia. Tenemos algunos elementos importantes dentro de la circunferencia, como el radio. El radio es el segmento, vamos a ver, ajá,
es el segmento cuyos extremos son el centro y un punto en la circunferencia. Ese segmento, pues lo conocemos como el radio. Luego tenemos la definición de una cuerda que corresponde a un segmento que tiene los extremos como esta, ¿verdad? Y que esos extremos son dos puntos cualesquiera de una circunferencia, como en este caso. Vean que la cuerda no necesariamente pasa por el centro. Puede pasar, claro que sí, que puede ser que pase por el centro, pero puede ser que no, como en este caso. El siguiente concepto es el de diámetro. El diámetro es una cuerda, ya dijimos que es una cuerda, ¿verdad? Que tiene los extremos en dos puntos de la circunferencia, pero esta cuerda sí pasa por el centro. Y entonces ahí ya vamos a decir que si contiene a ese centro, pues ahora se va a llamar un diámetro. Dentro de los tipos de recta que existen, bueno, tenemos a la recta de tipo secante. Esta recta es la que interseca la circunferencia en dos puntos. Vean acá. La recta secante es esta que tenemos en color azul, que toca en este punto y en este otro punto. Entonces, al tocar en dos puntos, pues se llama recta secante. La recta tangente, esta es la recta que interseca a la circunferencia, pero solamente en un punto. Entonces recordemos, secante toca dos puntos, tangente solamente toca en un único punto. Como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Vean que acá está la recta M tocando a la circunferencia en su punto de tangencia llamado T. El siguiente concepto es el concepto de semicircunferencia. ¿Qué es una semicircunferencia? Bueno, es cuando el diámetro divide a la circunferencia en dos partes iguales. O sea, como que le saca la mitad y entonces yo puedo decir que cada semicircunferencia, como dije al principio, mide 180 grados. Y por último tenemos el concepto del arco. El arco es una parte de la circunferencia que está comprendida entre dos puntos cualesquiera. Vean acá, acá tenemos este arco que está comprendido desde el punto A hasta el punto B. Estas son las nociones básicas que vamos a utilizar en este capítulo de circunferencias. Veamos este ejercicio. Dice que de acuerdo con esta figura que nos dan, que corresponde a una circunferencia que su centro es O, vamos a buscar 4 radios distintos, 3 cuerdas diferentes, un diámetro, una recta secante, una recta tangente y un punto de tangencia, un arco menor, un arco mayor y 2 semicircunferencias. ¿Ok? Entonces, viendo la figura, radios, bueno, recuerden que deben salir o contener más bien a este centro O. Entonces, el radio puede ser el radio AO o también el OB. Otro radio, el OF. Otro, el OK. Ahí tenemos 4 radios, todos conteniendo al centro. Luego nos pedía en el punto B 3 cuerdas diferentes. Bueno, recuerden que cuerdas va de punto a punto en la circunferencia. Del E al G, ahí tenemos una cuerda. Otra cuerda puede ser del A al B, cuerda que pasa por el centro y que se llama diámetro, ¿verdad? Y del C al D. Acá tenemos la tercera cuerda. Tenemos 3 cuerdas. El punto C nos pide un diámetro. Bueno, ya dijimos cuál es la cuerda que se clasifica como diámetro desde el A hasta el B, cuerda que pasa por el centro. Una recta secante. Bueno, recordemos que es una recta que toca la circunferencia 2 veces. ¿Quién lo hace? Bueno, desde el punto C hasta el punto D. Toda esta recta es secante. El E nos pide una recta que sea tangente y obviamente pues el punto de tangencia. Recuerden que tangente es aquella que toca una vez, toca un punto
como lo hace HJ en el punto de tangencia I. Ahí tenemos el punto de tangencia. El F nos pide un arco menor y el G un arco mayor. Bueno, un arco menor, bueno, tenemos varios, del C al D, es un arco menor, del F al B, del K al F. Un arco mayor, bueno, hay varios, por ejemplo, del K pasando por el A hasta el B, luego del A pasando por el B hasta el G, son arcos mayores. Y por último me pide 2 semicircunferencias. Entonces recuerden que si este diámetro divide en 2 a la circunferencia, tenemos una semicircunferencia que pasa por A, I y B y la otra por A, C y B. Veamos de nuevo los elementos. El centro en esta imagen que nos dan es el O. Un radio puede ser del O al A, del O al B o del O al C. El diámetro puede ser desde el B hasta el C, una cuerda del A al C o también del D al C, una recta secante que toca en 2 puntos del A al C, una recta tangente que toca en un único punto es EB, con su punto de tangencia en el B. Un arco puede ser AB o también AC, o el arco A, B y D. Muy bien. Tenemos ahora las posiciones relativas de las circunferencias. Aquí vamos a ir mencionando varias de las posiciones y vamos a ir viendo la ejemplificación en la imagen que está a un ladito. Tenemos circunferencias concéntricas. ¿Cuáles son? Bueno, son aquellas que tienen el mismo centro. La misma palabra lo dice, concéntricas, con el mismo centro. La distancia que hay entre los centros de ambas, pues sería 0, porque es el mismo. ¿Ok? Luego tenemos las circunferencias que son tangentes, pero exteriores. Para que sean tangentes exteriores, estas deben tocarse en un único punto y lo hacen de manera externa. La distancia entre ellas se calcula sumando el radio de la primera más el radio de la segunda. Ahí me daría la distancia de esas circunferencias tangentes exteriores. El siguiente concepto es el de circunferencias tangentes, pero ahora interiores. Va a pasar algo similar. Ahora son aquellas que se tocan en un solo punto, pero ahora lo hará interiormente. La distancia entre sus radios ahora más bien es restando la medida del radio 2 menos la medida del radio 1. Circunferencias solamente exteriores. Vean que ya no dice tangentes exteriores, sino totalmente exteriores. Ahora son aquellas que la distancia entre sus centros va a ser mayor a la suma de la medida del radio 2 más el radio 1. ¿Ok? Si yo sumo esos radios, por ejemplo, y esa suma me da 5 y la distancia es 8, entonces ya yo puedo decir que son totalmente exteriores. Pero si yo sumo esa distancia del radio 2 más el radio 1 y me da 5, si yo sumo sus radios me da 5 y calculo la distancia y también es 5, pues yo debo decir que se llaman tangentes exteriores. ¿Ok? Esa es la diferencia. Lo mismo pasará con las circunferencias interiores. Va a pasar igual. Ahora vamos a tener una distancia, pero no mayor, sino menor. Menor a la suma de los dos radios. Entonces, si yo sumo el radio 1 más el radio 2 y eso me da, no sé, 8. Y esta distancia es 3. Ah, bueno, entonces yo puedo decir que esas circunferencias están interiores. Las circunferencias secantes son aquellas tales que la distancia entre sus centros es menor a la suma de los radios, pero mayor a la resta de los radios o a la diferencia. Por ejemplo, si yo sumo esos radios y la suma de los radios me da, no sé, 6.
y yo los resto y la resta me da 4 y la distancia es 5, entonces ese 5 es mayor que el 4, pero menor que 6. Y podemos estar en este caso donde las circunferencias más bien se llamen secantes. Veamos el siguiente ejercicio. Dice que la distancia entre los centros de dos circunferencias que son tangentes interiores, ok, aquí tenemos el concepto clave. Circunferencias tangentes interiores. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a ir a las fórmulas que ojalá puedo tener en unas fichas o en una hoja con donde copié y pegué estas definiciones que les doy y vemos que dos circunferencias tangentes interiores cumplen una fórmula y que esa fórmula me tiene que dar como resultado la distancia, que en este caso es 15. Dice que conozco uno de los radios. Uno de los radios mide 9. Dice que cuánto mide el otro radio. Dice que si R1 y R2 son los radios, entonces ya yo sé por la definición que la distancia al ser tangentes, como decía el ejercicio, interiores, entonces esa distancia tiene que ser igual a la resta de estos radios. Por lo tanto, la distancia que es 15 es igual a la resta del radio 1 menos el radio 2. Aquí, ¿qué se genera? Bueno, se genera una ecuación. Una ecuación que puedo despejar y entonces me quedaría así. 9 pasaría a sumar y 15 más 9 me da 24. Por lo tanto, el otro radio que yo ando buscando, pues ese radio tiene que medir 24. Dice que en la figura adjunta se tiene una circunferencia, acá la circunferencia es de centro O y las coordenadas son 5, 2, y tenemos un radio que la medida es raíz de 17. Recuerden que el radio es este que está aquí en color azul. Pruebe que el punto P está en el interior, que el punto Q está en el exterior y que el punto R está en la circunferencia. Eso quiere decir que está sobre ella. El punto R es este puntito rojo que está aquí, digamos, donde termina el radio. Entonces, bueno, ¿qué debo hacer? Primero, lo primero que debo hacer es calcular la distancia que hay del centro o a, bueno, a uno de los puntos. Voy a empezar con el punto P. Entonces, si yo calculo la distancia, si yo calculo la distancia del centro O al punto P, la distancia se calcula con esta fórmula. Vamos a ver. Ok, listo. La distancia se calcula con esta fórmula. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Perdón, es que me estaba fallando el sonido. Entonces, vamos a calcular la distancia. Sustituyendo los valores que ya conozco, nos quedaría así. 6 menos 5 al cuadrado más 4 menos 2 al cuadrado. Esa distancia nos da raíz de 5. Raíz de 5 es aproximadamente 2,23. Calculamos, voy a devolverme, la distancia de aquí, del centro O a este punto P. Esa distancia me da 2,23, pero el radio es mayor. El radio, recuerden que es raíz de 17 y raíz de 17 tiene valor 4,12. Entonces, al esa distancia darme menor, lo que pasa es que el punto se puede clasificar o estoy demostrando que el punto es interior. Ahora, si calculo la distancia del punto O al punto Q, o sea, desde aquí hasta acá, sustituyo de la misma manera los valores, quedaría así, 11 menos 5 al cuadrado más 5 menos 2 al cuadrado, y eso me da raíz de 45. Raíz de 45 es aproximadamente 6,70.
Mientras que la raíz de 17 ya dijimos que es 4.12. Si es 6,70, bueno, vean qué está pasando, que esta distancia es mayor a este radio azul y entonces ya el punto se está probando que está exterior a la circunferencia. Y por último, para probar el punto R, bueno, igual sustituyo los valores, me quedaría así, 9 menos 5 al cuadrado más 3 menos 2 al cuadrado, pero eso me da 17 con raíz. La raíz de 17 es igual a la raíz de 17 que vale el radio y entonces estoy probando que esta distancia es la misma. Al ser la misma, estoy diciendo que el punto R está en la circunferencia. O sea, no estoy diciendo ni que está fuera, ni que está adentro, sino que está sobre ella. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con ángulos en la circunferencia. Tenemos el ángulo central. Bueno, ¿cuál es el ángulo central? El vértice de ese ángulo está acá, en el centro. Y sus lados, o sea, estos, son radios, vean que cumplen la definición de radio, pero se llaman radios prolongados. ¿Ok? Y aquí dice que la medida, vamos a poner acá, ajá, que la medida del ángulo AOB, o sea, este, será lo mismo que la medida de este arco. ¿Ok? Entonces, si este arco mide 30, el ángulo medirá igual, 30 grados. Un ángulo inscrito. Bueno, ¿cuándo es un ángulo inscrito? Esto es un ángulo inscrito. ¿Ok? Vean a dónde está ahora el vértice. Ya el vértice de ese ángulo ya no está en el centro. Ahora el vértice de ese ángulo está en un punto de la circunferencia. Y vean cómo son sus lados, ¿verdad? Son cuerdas. Y dice que la medida de ese ángulo va a ser la mitad de este arco. Por ejemplo, si este arco tiene medida 60, este ángulo tendría medida de la mitad, o sea, 30. ¿Ok? Eso es un ángulo inscrito. Vamos a hacer otro concepto. Ahora, ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito ahora va a tener el vértice igual en el punto de la circunferencia, en un punto de ella, pero vean sus lados. Uno de sus lados es una cuerda y otro de sus lados se convierte en una recta secante. Vean la diferencia. Entonces, si yo quiero buscar la medida de este ángulo semi-inscrito ABC, debo conocer la medida de AMB, que es todo este arco, y sacarle la mitad. Casi igual a lo que pasó en el anterior. ¿Verdad? Si yo sé que AMC, perdón, que AMB tiene una medida, ABC sería la mitad de esa medida. Ángulos interiores. Ojo, ángulo interior es este o este. Que por cierto, si yo conozco uno de los dos, pues sus medidas son congruentes, van a medir igual. ¿Por qué? Porque están de frente, están opuestos, como lo llamábamos en la secundaria, opuestos por el vértice, entonces por definición la medida sería la misma. ¿Y cómo se encuentran? Bueno, sumo la medida del arco AB, o sea, sería este arco, más la medida del arco CD, y lo divido por 2. Y ahí tenemos la medida de esos ángulos que se llaman interiores. Ángulo exterior. Bueno, el ángulo exterior, en este caso es este ángulo. Este ángulo se puede llamar el ángulo PED
o también se puede llamar A, E y C, es lo mismo. Para encontrar ese ángulo que está exterior, lo que debo hacer es la medida del arco AC, le resto la medida del arco BD y lo divido por 2. Cuando tengo eso, entonces ya encontré este ángulo exterior. Todas estas definiciones, ¿verdad? Todos estos tipos de ángulos, es bueno tenerlos en un resumen para que el día del cuestionario no se me enreden, ¿verdad? Tengamos clarito cuál es la diferencia entre ellos. Muy bien. Veamos este ejemplo. Dice que en la siguiente circunferencia, ya sabemos leer esto, ¿verdad? Centro radio R, de la figura adjunta, el EA es este diámetro, es perpendicular con el OD, o sea, con este, y hay que determinar la medida en grados de el arco FC, el arco FG, el arco EC y el arco EKA. Veamos entonces. Recuerden primero que si EA es perpendicular con DO, entonces acá se forma un ángulo de 90 grados. Y acá también. ¿Ok? Ya con eso prácticamente conocemos qué es lo que vamos a hacer. Si este lado de la derecha mide 90 grados y esto es 30 y 30, de ahí llevamos 60. ¿Qué hace falta? Bueno, otros 30 para completar los 90 grados de ese lado. Si esto mide 45 y esto mide 22 y medio, me hace falta otros 22.5. ¿Para qué? Para que también las medidas de la izquierda sumen 90. Dice que cuánto mide DOC. Bueno, DOC, ese arco mediría 30. Dice que cuánto mide FOC. Bueno, FOC es la suma de estas dos. 45 más 30, 75. GOF, bueno, GOF mide 22.5 porque era lo que faltaba. Por lo tanto, el arco también, el FG. El ángulo EOC, bueno, el ángulo EOC sería este, todo este grandote, ¿verdad? EOC, o sea, sería sumar 22,5 más 22,5 más 45 más 30, todo eso. Y eso suma 120. 120 es lo mismo que el arco desde el arco desde el punto E hasta el C. Y por último, EKA, como es una semicircunferencia, entonces este va a tener medida 180 grados. Y ahí pusimos pues todas las soluciones de lo que nos pedían. Muy bien. Vamos ahora con conversión de grados a radianes o viceversa. Para pasar la medida del ángulo de grados a radianes, bueno, utilizamos o multiplicamos por esta fórmula, pi entre 180. Y para pasar de ángulo de radianes a grados, multiplicamos por esta fórmula, 180 entre pi. Este concepto de grados a radianes o viceversa, que ya lo hemos desarrollado, a mí me gusta trabajarlo con regla de 3. Me parece como más sencillo. Aquí tengo dos ejemplos. A la izquierda vamos a pasar de grados a radianes y a la derecha de radianes a grados. Lo que hago es que, bueno, hago una tablita, aquí coloco los grados y los radianes. Ya yo sé que grados es 180 y en radianes es pi, el que voy a utilizar. ¿Verdad? Ven que eso no cambia en las dos tablitas. 180 en grados y en radianes el pi. Si me dicen, bueno, convierta 60 grados, bueno, vean el 60, donde lo pongo en la columna de grados y por regla de 3 voy a multiplicar
60 por pi y lo voy a dividir por este 180, ¿ok? Me quedaría así, 60 pi entre 180. Hago la simplificación, ¿verdad? De 60 con 180, eso me da un tercio. Y un tercio pi es lo que me queda ya convertido en radián, esos 60 grados. Luego, en los radianes, vean que aquí tengo 4 pi quintos. Estos radianes, para pasar a grados, los coloco en la columna de radianes y de nuevo hago regla de 3 multiplicando 4 quintos pi por 180 entre pi. Cuando haga la conversión, perdón, cuando haga sí, la conversión, pi con pi se van a cancelar y esta multiplicación nos quedaría así, 180 por 4 entre 5. Y eso nos da 144. ¿144 qué? 144 grados. Vean que con regla de 3, con una tablita así es más sencillo y nada más cambiamos valores. El procedimiento algebraicamente es el mismo siempre. Entonces nos puede servir bastante. Ahora conozcamos algunos teoremas relacionados con la circunferencia y sus elementos. El primer teorema es el teorema del radio perpendicular a la cuerda. Bueno, lo que dice es que si yo tengo un radio, bueno, vean que acá el radio, viene el puntero, acá el radio OC es perpendicular a esta cuerda AB. Entonces, si es perpendicular, automáticamente la biseca, es decir, como que la divide en dos partes iguales. Eso es lo que dice ese teorema, que si ese radio es perpendicular, entonces la va a bisecar. Viceversa, ¿verdad? Si yo sé que tengo la cuerda y está dividida en dos partes iguales, pues ese radio va a ser perpendicular. El segundo teorema. Bueno, el segundo teorema es el de la recta tangente a una circunferencia. Bueno, ¿qué dice ese teorema? Que si yo tengo una recta tangente, aquí la recta tangente es esta, PR. Que si yo tengo esa recta tangente y tengo un radio, esa recta y ese radio son perpendiculares. ¿A dónde son perpendiculares? Aquí, en el punto Q, en el punto de tangencia. Eso es lo que dice el teorema número 2. Eso siempre se cumple entonces, ¿verdad? Luego, en el teorema número 3, que es el teorema de las rectas tangentes a una circunferencia, lo que dice es que si yo tengo dos tangentes, vean acá la tangente PA y las tangentes AQ, si yo tengo dos tangentes a una misma circunferencia, entonces se definen segmentos congruentes. Además, el segmento que une el centro, o sea, desde aquí hasta este punto de intersección, biseca a ese ángulo, o sea, lo divide en dos medidas totalmente iguales. El teorema número 4 dice que si yo tengo unas cuerdas paralelas, como estas dos cuerdas que podemos ver acá, entonces los arcos entre ellas, o sea, este arco AC y este arco BD, son arcos que tienen la misma medida. Es decir, como decimos en matemáticas, son arcos congruentes. El teorema número 5 es la correspondencia que hay entre arcos y cuerdas. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que si yo tengo una circunferencia y son congruentes, si dos cuerdas son congruentes, vean acá las cuerdas AB y CD, entonces si esas dos cuerdas son congruentes, los arcos que las subtienden también lo son. El teorema número 6 dice que es el teorema de las cuerdas equidistantes al centro. Lo que dice es que en una misma circunferencia, cuerdas congruentes siempre van a ser cuerdas equidistantes del centro. Equidistantes es esta distancia, ¿verdad? De la cuerda al centro. Equidistantes quiere decir igual distancia. Luego de que vimos
todo este tipo de teoremas, pues vamos a definir lo que es un cuadrilátero circunscrito y lo que es un cuadrilátero inscrito. Circunscrito viene de, como decir, externo. Inscrito, interno, algo así. Entonces, yo voy a tener un cuadrilátero circunscrito, véanlo por acá, es como si yo dijera un cuadrilátero exterior, cuando todos sus lados son tangentes. Vean aquí el lado AB. Pasa tangente, recuerdan que es tangente, ¿verdad? Que toca la circunferencia en un punto. El lado AB pasa tangente por el punto P. El lado BC pasa tangente por el Q. El CD pasa de manera tangente por el R. Y el DA pasa de manera tangente por el S. Cuando estos cuatro lados hacen eso, que son tangentes, entonces el cuadrilátero se llama circunscrito. Diremos que es un cuadrilátero inscrito si tiene sus cuatro vértices en la circunferencia. Véanlo por acá, ¿verdad? Aquí tengo el vértice P, Q, R y S que pertenecen a la circunferencia. Entonces el cuadrilátero está como en el interior, está inscrito. Entonces ahí tenemos la diferencia entre circunscrito e inscrito. Ya conociendo dónde podemos colocar el cuadrilátero, bueno, ya ahí podemos aplicar todos los teoremas que conocemos y todos los conceptos que desarrollamos hoy con respecto a la circunferencia. Veamos este ejemplo. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, encuentre la distancia que hay del punto o del centro O más bien, al punto I. Ok, ¿qué vamos a utilizar para resolver este ejercicio? Bueno, nos vamos a colocar en el teorema número 2. ¿Qué decía el teorema número 2? Que si yo tengo esta recta tangente y tengo este radio, puedo asegurar que se va a formar ahí, entre ellos dos, un ángulo de 90 grados, porque son perpendiculares. Al conocer la medida de ese ángulo, yo sé que esto que ando buscando, que es la distancia del centro O al punto I, pues se va a llamar la hipotenusa. ¿Ok? Conozco las otras medidas de los otros segmentos. Esos segmentos se llaman cateto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos aplicar en este ejercicio? Bueno, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Bueno, decía que si yo quiero encontrar a la hipotenusa, la fórmula era la raíz del cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Vean que 25 al cuadrado pues nos da 625 más 100 al cuadrado, que eso nos da 10.000. Hago la suma me da 10.625 y la raíz de estos 10.625 me da 25 raíz de 17. Aproximadamente, si lo queremos ver en decimales, eso da 103,08. Por lo tanto, esta distancia que andamos buscando es 103,08. Vean que aquí utilizamos un teorema y también, pues, utilizamos Pitágoras. Muy bien, chicos. Les recuerdo entonces la importancia de colocar todas estas fórmulas en una tablita, en unas fichas para mantener el día del cuestionario y para que puedan pues tener todo a mano. También les recuerdo que estoy ahí acompañándolos en el correo interno por si tienen alguna duda me la hagan llegar y yo poderles ayudar. Está el correo interno, está el correo personal, el foro de dudas. El día del cuestionario, pues los estaré acompañando en el equipo base también. Ahí también pueden colocar sus dudas, siempre y cuando no sea pegar como tal el ejercicio o exponer alguna respuesta, pues ustedes pueden colocar ahí sus dudas y yo con mucho gusto voy a estar atendiéndolas. Les recuerdo que estoy aquí acompañándolos, no están solos y cualquier consulta, con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias por acompañarme a este ratito y espero que les vaya súper bien en el siguiente cuestionario. Gracias.